Bien, buenos días. Bueno, como decía un poco David, estamos viendo formación espiritual y el objetivo de esta clase va a ser, un poco como dice la portada, intentar optimizar nuestra lectura matutina de la Biblia, es decir, cómo leemos nuestras Biblias por la mañana o al comienzo del día, en fin, en nuestro tiempo devocional. Así que vamos a estar viendo un poquito algunas pautas, principios y conceptos que teológicamente son muy importantes verlos, ¿sí? Quiero aclarar algo respecto a la temática, y es que hoy solamente nos vamos a enfocar en la Biblia, porque probablemente pienses, ¿y este chico no va a decir una sola palabra de la oración? Sí, por supuesto que la oración es súper importante, de hecho es fundamental en la forma en la que leemos la Biblia y en cómo dependemos de Dios para entender la palabra, la oración, pero de eso se va a encargar Nico. Yo me voy a abocar hoy pura y exclusivamente a la Biblia, ¿sí? Así que ese va a ser un poco el objetivo de esta clase. La idea es entender cuál es el objetivo de Dios y entender cuál sería mi mentalidad a la hora de sentarme a estudiar las Escrituras por la mañana. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarme? ¿Qué es lo que Dios quiere revelar de sí mismo? ¿Y cuál es el objetivo de estudiar la Biblia cada día? ¿Sí? Así que bueno, quisiera empezar haciéndoles una pregunta muy simple, muy simple. Y es, ¿cómo combaten cada día las tentaciones? ¿Cómo combaten las tentaciones diarias? De hecho, creo que la primera tentación del día está acá, miren. Se llama alarma. La primera tentación quizás sea, estoy muy cansado, estoy agotado, prefiero dormir media hora más porque si me levanto ahora seguramente no voy a aprender nada de lo que lea. Entonces, más vale me levanto más tarde y tengo mi tiempo devocional por la tarde. Esa es quizás la primera tentación. La segunda tentación quizás sea despertarme, tomar mi teléfono y quedarme media hora en la cama. Peligrosísimo. A mí me gustaría ver rápidamente, quiero decirles que hay un montón de cosas que me gustaría ver en esta mañana. De hecho, hay 3 páginas de apuntes, o sea que hay mucho contenido y creo que va a ser de bendición para todos, como lo fue para mí mientras lo preparaba en esta semana. Pero me gustaría poder verlo todo. Tampoco quiero ser esclavo de la desesperación y el tiempo, y por el mero hecho de cubrir todo el contenido, no detenernos y ser reflexivos y disfrutar la clase. Me gustaría que participen, que hagan preguntas, comentarios, pero vamos a intentar ser dinámicos, ser prácticos y sobre todo sensibles a lo que Dios quiere decirnos, ¿sí? Entonces, vamos ahora rápido al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Yo sentado me siento un poco relajado, no sé. ¿Lo tienen? Capítulo 4, versículo 1 al 12. Muy bien. ¿Querés leer los primeros 12 versículos? Sí, corrí. 12. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por él el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Llevándole a una altura, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y el diablo le dijo: todo este dominio y su gloria te daré, pues a mí me ha sido entregado, y a quien quiero se lo doy. Por tanto, si te postras delante de mí, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios.
Vale, y el 13 también, ya que estamos ahí. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se alejó de él esperando un tiempo oportuno. Muy bien. Pregunta, ¿cómo responde Jesús ante cada tentación? Con la palabra, ¿no? Es decir, que nuestra lectura de la Biblia nos da herramientas y defensas espirituales para combatirla, ¿no? Es más, miren, ante cada posible tentación, que son supernaturales, ¿no? Es decir, hambre, es decir, poder o adoración o vanagloria o seguridad, ante todo, son quizás de las más comunes, ¿no? Todos constantemente luchamos con nuestros apetitos de la carne, todos constantemente luchamos con la vanagloria, todos constantemente luchamos con nuestra seguridad, todos, constantemente, ¿no? ¿Y cómo poder leer la Biblia de manera de que yo encuentro respuesta a esto? ¿Qué tienen en común estos 3 textos que cita Jesús? ¿Alguno tiene Biblia de referencia o con notas o con citas bíblicas? Porque cada uno de estos 3 son citas del Antiguo Testamento, por cierto. Deuteronomio. Vale, ¿en qué texto está citando a Deuteronomio? El primero, la primera tentación, Sí, 8:3. vale. ¿Y en el segundo también? ¿Y en el tercero? El tercero sale. No. Perdón. Deuteronomio. O sea que Jesús está citando 3 versículos de Deuteronomio. ¿Cuántos de ustedes leyeron este libro? ¿Cuántos de ustedes al leer Deuteronomio dicen, gracias Señor por tu palabra, porque ahora tengo la fuerza para sostener esta tentación? ¿Se dan cuenta que hay una manera sobrenatural de leer la Biblia? Que hay una forma en que yo puedo leer y decir, hoy hice mi parte de lo que me correspondía del calendario para leer la Biblia en un año, o puedo leer para encontrar mi fortaleza en la palabra, permanecer fiel. Es muy distinto eso. Si tu fortaleza espiritual dependiese de cómo lees Deuteronomio, ¿cómo crees que responderías? Esa es una pregunta que a mí, cuando lo leí, dije, creo no me acuerdo haber leído Deuteronomio entero. No recuerdo haberlo leído así, pero no sé cómo respondería. Espero que pueda hacerte pensar lo mismo. Yo enumeré algunas posibles razones por las cuales generalmente las personas se levantan y tienen su tiempo devocional, ¿sí? Estas son solamente algunas. Quizás porque necesites o seas consciente de que necesitas la bendición de Dios para comenzar bien tu día, de que necesitas fortalecer tu vida espiritual, de que sabes de que Dios recompensa a quienes lo buscan, sos consciente que necesitas crecer en tus conocimientos de las Escrituras, y también te gustaría cambiar tu actitud, ya sea en tu trabajo, en tu familia, en el lugar en que te desenvuelvas, en la facultad, en fin, donde sea, ¿no? Todas estas razones son válidas, en cierta medida son correctas, las necesitamos. Yo no estoy diciendo que ninguna de estas estén mal, estoy diciendo que si solamente nos acercamos a la Biblia por la mañana con esta mentalidad, probablemente estemos menospreciando nuestro tiempo devocional. Tengamos una visión limitada de lo que Dios puede hacer en una mañana de lectura de su palabra. Entonces yo quisiera compartirles esta cita de mi debilidad teológica, de mi amigo John Piper. Dice así: el objetivo final, y acá la palabra final es clave, ¿no? El objetivo último, el más importante de todos, no es ampliar nuestro espectro de la Biblia. Nuestro tiempo devocional es la savia para los corazones profundamente arraigados a la palabra, inquebrantables en sus convicciones sobre la realidad eterna, que no son derribados por los vientos de problemas y de la cultura en la cual vivimos. La Biblia es el instrumento que convierte nuestros corazones en robles, que dan sus frutos a su tiempo y sus hojas no caen. Por este tipo de, no sé si llamarlo poesía, pero sí de literatura un tanto poética y combinándolo con textos bíblicos, John Piper para mí es de mis escritores favoritos. Y mientras traducía esta cita de él,
tuve que un poco amoldarla al contexto que estamos hablando y tuve que repasar algunas clases de biología de la primaria y quería estar seguro de qué función cumple la savia en los árboles, ¿no? Recuerdan el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que nació... Porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Sí? La savia en los árboles cumple la función similar de la que cumple la sangre en el cuerpo humano. Es decir, es la encargada de distribuir todos los minerales, es decir, todo lo que necesitamos para que el cuerpo funcione. Bueno, es lo mismo la savia en los árboles, que es encargada de trasladar el agua desde la raíz de los árboles hasta la copa. ¿Sí? Y traslada las sales minerales, en fin, todo lo que hace que el árbol se mantenga en pie. En Rosario en el centro de la ciudad, bien en el centro de la ciudad, hay un famoso parque, no sé si estuviste, Mariló, que es el Parque Independencia. Es enorme. Es una mini Central Park, pero bueno, a nivel Latinoamérica, ¿no? Y hay árboles allí de 300 años de antigüedad, seguramente. Y tienen, no exagero, que tienen 30 metros de altura y un tronco con un diámetro enorme. Yo, cuando empecé a entender esto, dije, ¿cómo hace la savia? O sea, ¿cuánta presión posee el árbol para llevar desde la raíz todos los minerales hasta la punta de los árboles? O sea, yo no comprendía eso. Tuve un amigo que es ingeniero agrónomo y me explicó, ya no recuerdo la explicación, pero hay una ley que hace que, de alguna forma, no sé cuál es el corazón que bombea la savia del árbol, pero logra llevarlo. Y además, una particularidad que tiene Rosario es que es una zona de tormentas muy fuertes, lleva grandísimas cantidades de centímetros en poco tiempo. Y es muy común que se derriben árboles, hay tormentas eléctricas y demás. Sin embargo, estos árboles nunca se derriban, nunca, nunca. Y digo, es por esto, ¿no? Me encanta esta parte. La palabra lo que hace es, produce corazones arraigados a ella, inquebrantables en sus convicciones sobre la realidad eterna, que no son derribados por los vientos del problema y de la cultura en la cual vivimos. Me encanta cómo lo relaciona, ¿no? Citando ahí quizás Mateo 8, 7 creo que es. Bienaventurado el varón que oye mis palabras y las pone por práctica, porque es comparado a un hombre prudente que edifica la casa sobre la roca. Muy lindo. Pero sigue la cita. El objetivo final es la personificación de la imagen misma de Cristo a través de lo que digo, hago, pienso y de lo que deseo. Es un proceso de transformación a través de la palabra, arriesgado, sacrificial, contracultural y amoroso, que hace a Cristo lucir magnífico en este mundo. El objetivo final es que yo pueda ir a la palabra y de la misma forma que la raíz absorbe el agua de las napas y los nutrientes de la tierra, yo pueda nutrirme de la palabra y trasladar esta savia espiritual a mi cuerpo, a mi mente, a mi corazón, a mis emociones, a mis sentimientos, a mi conciencia, a mi teología, de manera que ahora, después de leer la Biblia por la mañana, ya no pienso como Gabriel, no digo ni hablo como un rosarino y no deseo las cosas que desea Gabriel, porque ahora estoy empapado de la palabra de Dios, porque he tenido un encuentro cercano a Dios. Y es como dice 2 Corintios 3, al final, ¿no? De gloria en gloria. Cuando yo puedo percibir a Dios, lo que hago es, me empiezo a transformar, me empiezo a volver semejante a Él. Y ese es el objetivo. Me acordaba en la semana, una de las personas que más impactó mi vida y más me influyó, en especial en plena adolescencia, 16 años, él tenía una forma muy particular de leer la Biblia. No era una persona extremadamente inteligente, de hecho ni siquiera había terminado la primaria en la Argentina, pero en su Biblia, él no... Por supuesto tenía versículos marcados y subrayados y resaltados, pero tenía una particularidad que yo jamás vi en otra persona, y esto es algo que yo le quiero robar de por vida. Y es que
él en su Biblia al costado de todos los versículos había nombres anotados por todos lados. Eran personas por las cuales él estaba orando y discipulando, pastoreando. Y es esto. No logro entender cómo Dios, por ejemplo, leyendo Deuteronomio, puede hacerle acordar y decir, pensá en esta persona, orá por esta persona. Y ella era increíble porque me reunía con él y me decía, estuve leyendo esta mañana la Biblia y me acordaba de vos. Uf, súper. Eso es ver la gloria de Dios. Perdón, me pasa seguido. No se asusten, en Argentina esto era más común. Esta es la primera vez que me pasa acá, así que nada. Ya se van a ir acostumbrando, tranquilos. Nuestro tiempo devocional es un medio y un fin en sí mismo, donde nos deleitamos y manifestamos su belleza al mundo. Si solamente entendemos nuestra lectura bíblica como un medio, es decir, voy a leer la Biblia porque de esta manera entiendo más de Dios, estás limitando tu lectura bíblica. Es un medio y es un fin porque me deleito en la palabra de Dios. Hay 2 versículos hermosos de los Salmos que manifiestan esto. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Sácianos por la mañana y cantaremos con gozo. ¿Cuándo? Cuando consigo el trabajo que quiero. Cuando mi familia responde como espero. Cuando la enfermedad no me afecta. Todos nuestros días. Hazme oír por las mañanas tu misericordia, porque en ti confío. Hazme saber el camino por el que debo andar. Hermoso. Creo que estos 2 salmos desarrollan bien este principio de es un fin y un medio, ¿no? Muy bien, vamos a avanzar. ¿Dónde y cuándo tener mi tiempo devocional? Acá vamos a entrar en la parte más práctica, así más dinámica de la clase. La Biblia no determina en ningún momento, no estipula, harás tu devocional de 5 de la mañana a 7, leerás 3 horas la Biblia, orarás 40 minutos, no estipula. Y supongo que Dios nos da la libertad de poder administrar nuestro tiempo y encontrar nuestra forma personal y única de relacionarnos con Él. Todos tenemos formas diferentes de relacionarnos y Dios quiere tener un encuentro íntimo, personal y característico con cada uno de nosotros. Entonces, por eso entiendo de que la Biblia no estipula un formato único, pero sí da una tendencia, ¿no? De mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré. Esto está por todos los salmos. ¿Sí? Cantaré por la mañana tu misericordia. Mi oración llegará a ti por la mañana, tarde, mañana y mediodía. Me anticipo al alba y clamo. Hay una tendencia en la Biblia. El salmista siempre está demostrando que lo primero que hace en su día, porque quizás hay personas que trabajen de madrugada, no pueden decir a su jefe, perdone jefe, pero tengo que hacer mi devocional de 3 horas. No se puede. Pero sí hay una tendencia a decir, yo no voy a comenzar mi día sin antes encontrarme con Dios, sin antes buscar de Dios. Esto no se puede posponer, no es algo que yo puedo negociar. Y eso la Biblia lo deja muy en claro. El mismo Señor Jesús, levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario. Varios versículos demuestran esto, ¿no? Con frecuencia se retiraba a lugares solitarios. En esos días él se fue al monte a orar y Jesús oraba a solas. Me encanta el de Juan 6:15. Dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Pregunta, ¿por qué creen que se fue al monte solo? ¿No quería hablar con la gente? ¿Estaba agobiado? ¿Había paparazzis por todos lados? ¿Qué creen que fue a hacer? ¿Qué creen que fue a hacer cuando alguien te quiere coronar rey? ¿No le suena eso a Lucas 4?
Hebreos dice que fue tentado en todo. De manera que tenemos a alguien en quien compadecernos, alguien en quien imitar. Si Jesús fue tentado en todo y su respuesta fue yo necesito buscar a Dios solo, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Bien, otra cita hermosa de John Piper. Tanto nuestra carne como nuestra cultura se oponen a dedicar 1 hora de rodillas al lado de un escritorio lleno de papeles. Es poco occidental ser tan falto de sentido práctico como para dedicarse a orar y meditar 2 horas al día. Estaba buscando también una cita, creo que era de otro libro de Piper, no que él escribe pero edita, que habla, es un capítulo dedicado pura y exclusivamente a Lutero. Y Lutero cuenta que en los días de más actividades, de más presión, de más responsabilidades y de decisiones difíciles, más horas dedicaba a su tiempo devocional. La tendencia es, al menos mi tendencia y mi tentación es, tengo mucho trabajo, prefiero sacarme todo esto de encima y cuando termine y me relaje, ahí sí voy a poder estar fresco para buscar a Dios. Déjame decirte que ahí ya cometiste un error, ahí ya caíste en la tentación. Ya estás pensando, Dios no es indispensable para todo lo que tengo que enfrentar hoy. Puedo hacerlo por mí mismo. Error. Incluso a mí como estudiante de teología me sucede esto. Total, voy a leer la Biblia. Digo, bueno, si no tengo mi tiempo de oración y mi lectura de Deuteronomio, total, voy a leer a Grudem. Es más o menos lo mismo. Y no. Entonces hay una prioridad y es, yo no pospongo mi tiempo devocional. ¿Qué obstáculos debo evitar? Súper importante. Esto quiero ir rápido porque se nos va rápido la clase. Un espacio solitario donde pueda concentrarme de lleno en lo que estoy leyendo. Yo soy una persona muy dispersa a la hora de estudiar, en especial cuando estudio algo que no me gusta. De repente todo se vuelve súper interesante. Hay una cortina que tiene girasoles y digo, a ver, 1, 2, 3, 4 girasoles. Digo, mirá qué interesante. Nunca me había dado cuenta que mi habitación era tan divertida. No. Si se ríen es porque a ustedes les pasa lo mismo. Pero entonces, intenten pared blanca si es necesario, chicos. O sea, eviten todo tipo de dispersiones, ¿sí? Un espacio donde no pueda ser interrumpido. Intentá que sea una habitación privada, una sala de estudio, una oficina. Ahora también voy a hablar de esto, ¿no? Pero alguien que no entre cada 2 segundos, alguien que saque la heladera, o sea, abre la heladera, no. Algunos eligen el baño, pero también eso es un poco egoísta, porque, no, o sea, yo entiendo que nadie va a entrar si estás en el baño, pero de la mañana no es tan sencillo. Muy bien. Un espacio donde pueda haber intimidad. Yo lo relaciono mucho con el 2. A veces, nuestra habitación, si es que tenemos habitaciones privadas, no siempre es el espacio más íntimo. Porque escucho las discusiones del vecino, porque me escuchan a mí orando o leyendo, porque, no sé, la moto de la calle pasa cada 1 segundo, en fin. Pasa el de la bombona que hace un ruido enorme, que no sé por qué. Entonces, incluso a veces uno elige su cuarto o su oficina. Esto es lo peor si sos una persona adicta al trabajo, la oficina es el peor lugar. Porque abrís la Biblia y decís, uy, tengo que hacer esto, uy, tengo que hacer esto. Intentá evitar esos lugares. Si es posible, salir afuera, no sé. Cada uno tiene que ser consciente de sus debilidades y de cómo optimizar su tiempo, ¿sí? Simplemente son recomendaciones. Un espacio donde me pueda sentirme cómodo y estimulado a leer. Esto incluye desde una silla cómoda, un escritorio, una mesa, buena iluminación. Si todas estas cosas no están, van a ser ruidos en la comunicación, ¿no? Son obstáculos que a veces me duele la espalda, necesito pararme. Son interrupciones que a veces no son las ideales cuando queremos leer la Biblia un tiempo prolongado, ¿sí? O queremos estar concentrados. Dispositivos electrónicos. En especial si utilizás dispositivos electrónicos para estudiar, desactivar el Wi-Fi, desactivar el 4G, el Wi-Fi, perdón, notificaciones de YouTube. Intentá, porque es muy sencillo el estar leyendo, ¡clum! Ay, le tengo que contestar ahora porque después me olvido. Son interrupciones, no ayuda esto y hay que intentar evitarlo, ¿sí? Entonces, eso a tener en cuenta. Lo último, otra tentación,
complementarlo con tareas secundarias. Mujeres que hacen el tiempo devocional mientras cocinan. Puedes provocar un incendio. O quizás decís, bueno, esto no me lleva, no me demanda concentración, no me molesta. Sí y no. A ver, tenés que pararte, fijarte si está bien el agua, sacarle la espuma, no sé. O cada tanto enviar un mail, un mensaje, lo mismo, ¿no? Intentá santificar tu tiempo devocional. Santificar en el sentido de toda mi atención, mi mente, mi energía, mis emociones están todas puestas en la palabra ahora, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el momento idóneo? Dijimos, al comienzo del día, previo a todo lo que haga, ¿no? Si el mismo Jesús tomaba esta actitud, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Cuando cuente con toda mi energía y rendimiento. Este punto es importante. Yo conozco muchas personas que dirán, por la mañana mi cerebro no funciona. Vale, pues normal. Funciona mejor por la tarde. El problema de hacerlo por la tarde, ahora lo vamos a ver en el punto 3 y 4, pero uno tiene que entrenar su cuerpo para buscar a Dios. No solamente su mente, sino también su cuerpo. Si querés sacar provecho de tu tiempo devocional, necesitas del mejor momento del día para leer la Biblia. Entonces, si es necesario, acostate antes. Si es necesario, levantate una hora antes a desayunar, tomate un buen café, preparate una tostada con tomate rallado, lo que a ustedes más les gusten, ¿no? Pero tenés que estar despierto. Si no, se nos cae la baba sobre la Biblia y eso no tiene sentido. Ahí está. Cuando nada ni nadie puede interrumpirte, es un momento ideal. Es decir, cuando los niños duermen, cuando el vecino no está cortando el césped, cuando a uno pasa el autobús, cuando no te llamen por el trabajo, cuando no haya una urgencia. Lo mismo cuando hay actividades secundarias, ¿no? Tengo que llevar a mi hijo a ballet, bueno, al hijo a ballet no, pero tengo que llevar a mi hija a ballet, tengo al chico al fútbol, o surgió un problema. Intentá buscar un espacio, es más común que te llamen a las 4 de la tarde que te llamen a las 7 de la mañana, o que te llegue un mail de trabajo a las 6 de la mañana. Entonces, ese horario va a ser mucho menos interrumpible, ¿no? Repito, a veces nuestro ayuno no es simplemente por la mañana. Miren, yo les voy a contar cuál va a ser mi tentación. Yo se los profetizo ahora mismo. Mi tentación para esta noche va a ser que River Plate, gran parte de mi corazón, juega a las 21:45 hora argentina. Está a 3 puntos de Boca, que está segundo. Está primero en la liga a 3 jornadas de salir campeón. Y juega contra Estudiantes, que es el equipo de Nico. O sea, todos estos motivos hacen que yo me muera por ver el partido. Claro, 21:45 de Argentina. Hagan la cuenta, súmenle 4 horas. ¿A qué hora termina el partido? ¿Cómo creen que me voy a levantar a las 7 de la mañana? Si es que me levanto, ¿no? Con todo el esfuerzo del mundo puedo despertarme, voy gateando hasta el teléfono y lo apago, y después, ya ¿con qué energías tengo? Entonces, quizás tengas que ayunar la noche anterior. Basta de las novelas turcas por la noche, basta de... Hay un episodio de Netflix que quizás tenga que quitar, lo que sea, ¿no? Es decir, hay que empezar a darle prioridad a esto. Y ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Aunque parezca medio fariseo, pero es importante esto, ¿no? La disciplina fundamental. Lo importante no es leer muchos libros. Yo diría, lo importante no es leer los 66 libros de la Biblia, no es lo más importante, sino permanecer con el alma viva, mantener fluyendo la vida, avivar la llama nuevamente el lunes y mantenerla viva ardiendo hasta el sábado por la noche. Qué desafío, ¿no? Luchen por sus vidas, dice Piper. Su tiempo devocional es su vida espiritual. Piensa en esto, ¿no? Es decir, mi vida espiritual depende de cómo yo busque a Dios por la mañana. Es decir, si yo no busco a Dios por la mañana, mi vida espiritual está totalmente seca, no da frutos, no tengo nada que dar, no hay vida sobrenatural, no hay presencia de Dios. Piensen eso, ¿no? Peleen por sus mañanas, protejan esas horas que dan vida. Me encanta, hermoso libro, aunque está dedicado a pastores, ¿no? Creo que se aplica de todas formas a nosotros. Bien, vamos a entrar a la parte más
teológica. Venimos bien de tiempo. La parte más teológica y quizás de la que más disfruto de la clase. Dos formas distintas de leer la Biblia. Como les dije, podemos leer la Biblia, podemos leer Deuteronomio de forma de que esto me da energías espirituales para vencer al pecado. O puedo leer Deuteronomio de una forma legalista y decir, estoy completando mi agenda. Entonces, vamos a ver de qué trata esto, ¿sí? ¿Cómo vienen con los apuntes? ¿Lo vienen siguiendo? Bien. ¿Vieron que estoy más? Bien. Muy lindo. ¿Alguna vez percibieron esto del libro de Mateo? Mi libro favorito de el libro favorito de la Biblia. ¿No habéis leído lo que hizo David? ¿No leísteis en la ley? Miren la cantidad de veces que Jesús le va a decir a los fariseos, ¿no leyeron acerca del divorcio Génesis 1:27? ¿No leyeron Génesis 22? ¿Acaso no han leído nunca Salmos 8:2? Cuando habla de la verdadera adoración. ¿Nunca leyeron las Escrituras en el Salmo 118? En todos estos casos, ¿saben a quién le está hablando Jesús? A los fariseos. Pregunta, ¿los fariseos no leían la Biblia? ¿Eran cómo? Expertos. Yo diría que un poquito más que expertos, incluso. Bueno, no tanto, ¿no? Pero es una ironía poner, ¿nunca leíste en las Escrituras Salmo 118? Porque ellos no tenían la Biblia dividida por capítulos y versículos. ¿Saben cómo lo recordaban? De memoria. La forma en la que ellos aprendían la Biblia, no tenían la Biblia textual, tercera edición como yo, y se la llevaban y la estudiaban en su casa. Iban a las sinagogas, lo repetían constantemente hasta aprenderse toda la Torá de memoria. O sea, de Génesis a Deuteronomio, enterito de memoria, citado perfecto. Y no podían equivocarse, no podían... O sea que eran, en verdad, expertos. Eran los encargados de enseñar la Biblia, la ley hebrea, de enseñar cómo aplicarla, cómo interpretarla. Que Jesús le diga a ellos, ¿acaso no han leído? Es el paralelo a que yo le diga a Nico, que yo le enseñe a Nico un iceberg. Es lo mismo, o sea, para que se den una idea. Como, Nico, ¿vos sabías que a veces nuestras acciones no corresponden con nuestro corazón? Es lo mismo que yo le diga eso hoy a Nico, después de escribir Cambios Profundos. O sea, es un insulto casi para ellos, es un motivo de ira que Jesús los confronte con la manera en cómo ellos leían las Escrituras. Esto canta. ¿Cómo puede ser, Nicodemo, que no entiendas lo que significa que es nacer de nuevo? ¿Eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? ¿Acaso Nicodemo nunca leyó el libro de Ezequiel? Quizás fue una asignatura pendiente de IPSTE para Nicodemo, ¿no? Los fariseos eran los únicos capaces de leer la Biblia en aquel entonces. Yo creo que el nivel de alfabetismo en España actualmente debe ser de un, dígame si me equivoco, pero 95%, quizás me quede corto, ¿no? En aquel entonces no creo que llegue al 1% la gente en Israel que sepa leer. Los únicos que sabían leer eran ellos. Conocen de memoria las Escrituras, responden acertadamente las preguntas importantes. ¿Se acuerdan cuando Jesús tiene tiene un debate teológico con un experto en la ley? Es en la parábola del buen samaritano, ¿no? Que le pregunta cuál es el mayor mandamiento. ¿Cómo lees? Le pregunta, ¿no? ¿Cómo está escrito? ¿Y qué le responde este experto en la ley? A ver esa memoria técnica de la Biblia. Lucas 8. Creo, ¿no? A ver. O 10. Lucas 10. 25 al 27.
El que lo tiene lo lea, por favor, ¿sí? ¿Y qué le dice Jesús en el 28, Jorge? Ha respondido correctamente. Haz esto y vivirás. ¿Qué significa eso? ¿Eran malos teólogos? El mandamiento más importante lo conocía perfectamente, lo conocía de memoria, lo enseñaba. Sin embargo, ¿qué pasa? Algunos acuden a Jesús para entender las Escrituras. Joven rico, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? Bueno, amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo, ¿Qué le dice el joven rico? ¿Cómo? Sí. Todas estas cosas las he guardado, las he conocido. O sea, el problema no es la falta de lectura. El problema es que no lo conocen. El problema no es que tienen una mala teología solamente. El problema es que evidentemente hay dos formas de leer la Biblia. Ahí están los textos. Yo me había olvidado que los tenía acá. Rectamente has respondido. Conocen las Escrituras, pero no conocen a Cristo. Esto lo pueden, creo que están en los apuntes, si quieren ir completándolo. Conocen las Escrituras. Miren, vamos a Juan, capítulo 5. Vamos a leer este texto. Capítulo 5, del 37 al 44. Sí, Evangelio según Juan, capítulo 5. Jorge, ¿lo tenés ahí? 37. ¿Qué dice? Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. Muy bien. O sea que conocen las Escrituras, pero no han visto su voz. No conocen su apariencia. Es decir, no conocen a Cristo, no conocen a Dios. Lo leen, pero no lo pueden ver. 5:37. Segundo, ¿qué dice? Versículo 38, Jorge. Y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que él envió. Es decir, que puedo memorizar las Escrituras y eso no significa que su palabra mora en mí. Muy diferente. Pueden memorizar perfectamente el Antiguo Testamento, pero su palabra no permanece en ellos. ¿Por qué? Porque no creen en Él. Versículo 39. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo mismo. Estudian teología. Creen que la teología es la raíz de la salvación. Si yo entiendo a Dios, voy a ser salvo. Déjame decirte, no. La salvación está en Cristo, no en su palabra. La palabra es el medio por el cual llegamos a Cristo. ¿Sí? Versículo 40. No recibo gloria de los hombres. ¿Eso solamente el 40? ¿Y el 41? No recibo gloria de los... Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No recibo gloria de los hombres. Bien. Yo aquí puse, acuden a Jesús, pero se rehúsan a abrazar el Evangelio. Es decir, voy a Él, pero no termino de, sí, tengo mis dudas, me acerco, como Nicodemo, como el joven rico, como el experto en la ley, pero no termino de abrazar esto. No quieren venir a mí. No quieren. Y es enfático esto, ¿no? No quieren venir a mí. ¿Podés leer, Jorge, hasta el 44, lo que resta? Sí. Pero no os conozco. Pero os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibís. ¿Cómo podéis creer cuando recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene de Dios, del Dios único? No penséis que yo os acusaré delante del Padre. El que os acusa es Moisés, en quien vosotros habéis puesto vuestra esperanza. Bien, hasta ahí nomás.
su mayor problema. Acá está la causa de todo. Anhelan la gloria de los hombres en lugar de buscar la gloria que solo viene de Dios. Mateo 6. ¿Por qué ayunan las personas? ¿Por qué ofrendan? Para ser vistos, para que se lo llamen rabí, para que le den los mejores lugares en las sinagogas. Anhelan la gloria de los hombres. No anhelan ver a Dios en su palabra. Se dan cuenta que la Biblia es un medio, no para la gloria de Dios, es un medio para su propia gloria. Por eso no quieren ir a Él, porque Dios compite con su gloria. Son capaces de ver sus obras, de reconocer su historicidad, de aceptar su bondad, de destacar sus enseñanzas y su trato admirable hacia las personas más vulnerables. Sin embargo, no pueden ver nada convincentemente glorioso. No más glorioso que el deporte, que sus series favoritas, que el prestigio o cualquier otra cosa que compita con él. Es solo algo bueno. Me encantó este final. Maestro bueno, le dijo el joven rico. Solo eso. Nuestras capacidades espirituales para percibir la gloria de Dios de forma convincente y transformadora es inexistente. Antes del nuevo nacimiento, estamos en oscuridad, separados, muertos espiritualmente. Ser capaces de percibir a Cristo como nuestro mayor tesoro es un don pura y exclusivamente de Dios. La razón por la cual estos hombres no pueden ver a Dios, como dice Mateo 13, ¿no? Sus ojos están cegados, sus oídos están tapados, su corazón está embotado. No pueden verme. Percibir a Dios es un regalo propio de Él hacia nosotros, en el que Él se revela. Ver la gloria de Dios es el resultado del nuevo nacimiento. Los textos importantísimos. Pues Dios es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, algunas versiones dicen en el rostro de Cristo, en la persona de Cristo. De cierto te digo, le dijo Jesús a Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fundamental entender esto. Si yo no tengo un encuentro, como dice David, traumatizante, decías, traumático, gracias. Si yo no tengo un encuentro traumático con Dios, si yo no tengo un asombro por quién es, jamás voy a ver su gloria. Voy a leer la Biblia de la misma forma que los fariseos. Otro versículo importante, 1 Corintios 2, del 12 al 13, dice, por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Hay un conocimiento que es natural, técnico, digamos, teórico, limitado a la conciencia, y hay un conocimiento que es espiritual, sobrenatural, que lo regala Dios a quienes lo buscan y a quienes Él desea revelarse. El rol de la palabra en el nuevo nacimiento, esto es importante también. Es el medio por el cual el Evangelio llega a nosotros. ¿Sí? Es decir, a través de la palabra es el puente que me conduce a la gracia, ¿no? Que me conduce por medio de la fe a la gracia. ¿Sí? Es el medio por el cual el Espíritu nos convence del pecado. Me muestra quién soy realmente, me muestra mi real condición delante de Dios. Es un pecador, pero hay esperanza. Es el medio por el cual descubrimos su gloria. Es el medio, es decir, yo al leer la Biblia digo, este es realmente mi Dios. Eso es lo que logra la palabra. Es el medio por el cual somos transformados a imagen de Cristo, como decía 2 Corintios 3. Porque de gloria en gloria vamos siendo transformados, como en un espejo, a imagen de Cristo.
textos que avalan esto, ¿no? Lo vimos también en la clase de hermenéutica, curiosamente. Él, porque quiso, nos engendró, nos hizo nacer con la palabra de su verdad. Pues habiendo nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios. Mientras desarrollaba todo esto, pensaba, tengo miedo de dar una clase de teología y creo que esto ya lo saben, pero después leí esta cita, perdón. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero dije, no puedo obviarlo esto. Aunque sea sabido, aunque yo sé que lo entienden, no me voy a cansar de repetir esto. O sea, tenemos que entender de que si queremos realmente personificar a Cristo en nuestras vidas cada mañana, yo necesito un encuentro sobrenatural. Esto no se logra con una lectura matutina ordinaria y de poco provecho. Tiene que ser algo sobrenatural. Y no estoy haciendo misticismo ni nada por el estilo. Estoy diciendo, yo tengo que ver a Dios en su Escritura. Y eso no es algo sencillo. Pero tampoco imposible. Miren lo que miren lo que oraba Pablo por los efesios. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento. ¿Cuáles son las riquezas de su gloria para con los santos? De su herencia con los santos, dice otra versión. Para que cuando Dios llama a Pablo, le dice en Hechos, o mejor dicho, Pablo está dando testimonio de su conversión, Dios le dice a Pablo para que abra sus ojos a los gentiles a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Y esto es lo que le decía, ¿no? Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Esa es otra linda oración de gratitud a Dios. Gracias. Gracias por mostrarme esto. Es una hermosa oración. Orar textos bíblicos. La forma sobrenatural de leer la Biblia es un poco lo que Jesús le decía a los dos caminantes de Emaús. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Entonces les fueron abiertos los ojos. ¿Ven que hay algo sobrenatural? Hay dos tipos de ojos, ¿no? Esta figura que usa la Biblia. Hay nuestros ojos carnales, ¿no? Nuestros ojos físicos, terrenales, que pueden ver a Jesús, que pueden oír sus obras, que pueden ver sus milagros, pero que no necesariamente lo hacen que yo lo vea como mi mayor tesoro. Miles de personas van caminando por los campos y se tropiezan con un tesoro y dicen, es solo una roca más. Hay algunos que dicen, no, yo voy a comprar este campo, porque acá hay un tesoro. Hay personas que pueden detectar perlas preciosas y están dispuestas a venderlo todo para comprarla. Y hay otros que lo ven como baratijas. Esa es la diferencia. Les recomiendo muchísimo este libro, La búsqueda de Dios. A.W. Tozer, un pastor norteamericano. Año 1940 escribió esto, hermoso. No hay falta hoy en día de buenos maestros bíblicos que enseñen correctamente la doctrina de Cristo. Pero muchos de ellos parecen contentarse año tras año con enseñar los fundamentos de la fe sin advertir que en su ministerio hay falta de la presencia, ni nada en sus propias vidas que sea extraordinario o sobrenatural. Dios me libre de ser esta clase de maestro. Correcto, buena homilética, buenos conceptos teológicos, buenas citas quizás. Nada sobrenatural, nada extraordinario. Lo que le falta es lo que hacía mi maestro conmigo. Me decía, hoy te encontré en la Biblia, increíble. Eso es sobrenatural.
Es trágico que dejemos la búsqueda de Dios a unos pocos maestros en lugar de realizarla cada uno de nosotros. Hacemos depender toda la vida cristiana del acto inicial de aceptar a Cristo y no esperamos que haya después ninguna otra revelación de Dios a nuestras almas. Hemos caído en las redes de la falsa lógica que dice que si ya tienes a Dios, no necesitas buscarle. Por esto incluí el nuevo nacimiento en esta charla. Porque la tendencia es, ya nací de nuevo. Ya, yo no necesito el Evangelio otra vez. Yo no necesito volver al hecho de que soy un pecador y que Cristo me perdona cada mañana y que su misericordia me alcanza y que se renueva. El mismo acto sobrenatural que me hizo postrar de rodillas la primera vez es el mismo que necesito cada mañana. Si es lo que querés, personificar a Cristo en tu vida. Me encanta Tozer, lo recomiendo. Tiene una escritura muy sencilla, muy simple y muy preciosa. Llegamos a la parte final, me quedan 8 minutos y medio. ¿Qué y cómo leer de forma sobrenatural? Herramientas que nos van a servir para la parte práctica, ¿no? de nuestro tiempo. Esto es de Piper. Cuando estamos internamente despiertos a la gloria de Dios y externamente enfocados en su palabra, hallamos a Dios y lo vemos en su gloria. Ahora, lo que me gusta es esto. Cuando estamos internamente despiertos, llamémoslo, mi corazón está despierto a Dios y externamente mi mente está puesta en Dios, cuando esto se complementa, hallamos y lo vemos en su gloria. Esto es súper importante. Esto fue muy enriquecedor para mí mientras lo preparaba. ¿Hay algo que pueda hacer para saborear la gracia de Dios? Sí. Miren este texto. Inclina tu oído y oye la palabra de los sabios. Y aplica a tu corazón. No está diciendo y se aplicará a tu corazón o será aplicado a tu corazón. Tu responsabilidad es aplicar tu corazón a la palabra. ¿Y qué significa, Gaby, aplicar tu corazón? Porque suena lindo, pero no sé cómo llevarlo a la práctica. Muy bien. Aplicar tu corazón implica el compromiso de cumplir el mandamiento, implica las emociones que yo expreso hacia la palabra, implica el valor que yo le doy a la palabra, implica la fidelidad que yo le doy a la palabra. Eso es aplicarme. Porque cuando yo empiezo a hacer todas estas cosas que dependen de mí, leer, ser disciplinado, ser fiel, responder como corresponde, te será agradable. ¿Ven el por qué? Aplica tu corazón a mi conocimiento. Porque te será agradable si las guardas dentro de ti. Para, los chicos en el grupo pequeño ya se están burlando de mí porque yo los vuelvo luego con el para, pero los animo a que en su lectura bíblica cada vez que digan un para digan propósito, porque es una pavada, pero sirve, créanme, a mí me sirve un montón. Y es, acá viene el propósito de lo que está diciendo, para que estén listas en tus labios, para que tu confianza esté en el Señor. Es lo que queremos, ¿no? Yo quiero leer la Biblia y al enfrentar los vientos del problema quiero decir, mi confianza está en el Señor. Eso es lo que yo quiero. Para eso tengo que aplicar mi corazón. El error a veces es pensar, Dios tiene que hacer todo por mí. También el error es pensar, yo tengo que hacer todo por Dios. No. Hay una responsabilidad que me corresponde a mí y hay una obra sobrenatural que Dios hace en mi vida. Funcionan las dos perfectamente. Por eso, esta figurita, ¿no? De mi corazón y mi cerebro. Nuestro deber es dedicarnos a la lectura cuidadosa y reflexiva de los portavoces inspirados por Dios. Esto me corresponde a mí, a nadie más. Yo me tengo que dedicar a una lectura cuidadosa, reflexiva, meditativa, profunda de la palabra. Mi deber en la lectura, mi corazón y mi mente no funcionan por separado. Para lograr el asombro por el Evangelio, todos mis sentidos, mis emociones, mi conciencia y mi teología se complementan con la obra reveladora de Dios. No van por separado.
mi espíritu se goza en la palabra y mi mente se asombra por las maravillas que la Biblia me revela. Va a la par. Yo no puedo ver la gloria de Dios sin mantenerme como un cubo de hielo y decir, qué asombroso. Sí, sí. ¿Cómo funciona bien la teología? Mirá qué lindo que es cómo la Biblia se encadena. No, uno no puede quedarse inmóvil a esto. Todos responden de la misma manera ante la obra reveladora de Dios. Mi mente, otra cosa importante, es capaz de ser entrenada para absorber el Evangelio. Muy importante esto. Miren lo que le dice Pablo a los Efesios. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. ¿Alguna vez pensaron esto? Leyendo la Biblia, podré comprender el discernimiento de Pablo acerca del misterio de Cristo. Leyendo, 2 Timoteo 2:7. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Por lo general hay dos tipos de personas que leen la Biblia. Los que racionalizan todo y los que son más emocionales y esperan un encuentro sobrenatural. Pablo dice, no, considera por un lado, pensá, meditá, estudiá, y por el otro lado el Señor te dará entendimiento. ¿Ven cómo funcionan simultáneamente? ¿Cómo entreno mi lectura? Quedan unos pocos minutos. Adopta una disciplina de lectura y no la debilites. Importante. Mantenete fiel en tu lectura. No la pospongas, no lo sacrifiques, no bajes la calidad de tu tiempo. Escoge un libro familiar para ti que puedas analizar haciendo uso de todos los recursos con los que cuentas. Yo recomiendo, esta es una recomendación personal. Algunos la tendencia es, Gaby me habló un montón de cómo estudiar la Biblia en la mañana, entonces voy a empezar por Génesis. Te recomendaría un evangelio. ¿Por qué? Porque es un texto más familiar y vas a poder sacarle más jugo. ¿Sí? Ciertos libros demandan de otros recursos que quizás al comienzo no contamos. Y es una práctica, es paulatino, es metódico, ¿no? Entonces, no necesariamente tienes que arrancar desde Génesis. Intentá buscar un libro en el que te puedas sentir más cómodo. Es como ir al gimnasio, ¿no? Uno no empieza con 100 kilos. Mucho menos yo que soy así delgadito. O sea, tendré que empezar con 2, qué sé yo, no lo sé. Pero es lo mismo. Tómate el tiempo necesario. Menos mal que está la tilde, porque si no sería otro. Tómate el tiempo necesario para leer y releer el libro escogido. Con esto quiero decir, tengo que leer un capítulo por día. No. Salí de esa repetición, de esta mentalidad tan limitada. Son 22 capítulos, 22 días. No. Yo llevo 3 años estudiando el Evangelio de Mateo. 3 años estudiando el Evangelio de Mateo. Y por eso se volvió mi evangelio favorito. Y no me canso de leerlo. Ya tengo que pasar a otro, porque si no nunca voy a llegar a Deuteronomio. Dedica, esto es importante, un día libre de la semana para intensificar la lectura de un libro. Yo soy consciente, no todos tienen todo el tiempo que quisieran para tener un tiempo devocional. Hay trabajos, hay responsabilidades, hay estrés, hay un millón de factores. Aprovechá el día sábado, el día domingo, y reforzá tu lectura matutina. Si durante la semana estudiás 30, 20 minutos, 40, tomate un día para leer 2 horas la Biblia. Y de leerlo, y de orar, y de pensar, y de hacer observaciones y anotaciones. Esto va a edificar mucho. Esto es lo que le va a dar cuerpo después a tu lectura semanal. ¿Sí? Te va a dar familiaridad, te va a hacer sensible a lo que estás leyendo, ¿no? Medita seriamente en las Escrituras. Una práctica que muy pocos hacen y que muy pocos fomentan también. ¿Qué es meditar? Miren la cantidad de textos en la Biblia que hablan acerca de meditar en las Escrituras. Yo solamente escogí 5, porque eran los que entraba y quedaban más o menos bien distribuidos en la diapositiva. Pero día y noche meditarás. Medita de día y de noche. Todo el día es ella mi meditación, para meditar en sus mandatos. Meditaré en tus estatutos. ¿Qué significa meditar? Yo estoy pensando en esto. Estoy digiriendo.
Estoy orando a lo largo del día, hay un texto que llamó mi atención, hay una promesa de Dios, hay una oración de Pablo, hay una enseñanza del Evangelio que me afecta. Y estoy pensando en esto a lo largo del día y me tomo 5 minutos para orar y para agradecer a Dios y para recordarlo. Eso es meditar. Eso es tener la mente, eso es aplicar mi corazón. Lo último que les voy a decir, ya lo sabemos, ¿no? Pero aprovechen los recursos con los que contamos. Observación, interpretación y aplicación. Su lectura bíblica ahora va a estar afectada por la forma que tienen de leer. Y esto va a optimizar muchísimo su tiempo. Yo les agregué una muy resumida tabla en la que hay 3 preguntas para cada paso, ¿sí? 3 acciones diferentes y 3 énfasis distintos que los pueden ayudar. Mi idea era que su bosquejo pueda servirle en lo posible, no para tenerlo archivado y después de un año tirarlo, sino cada día decir, a ver cómo era la tablita que Gaby me pasó, a ver qué tengo que tener, qué conceptos tener en cuenta, a ver, esa era mi idea del bosquejo, ¿sí? Así que espero que sirva, espero que sea bendición. Sobre todo espero que puedan disfrutar a Dios, que puedan mostrarlo en su familia, su trabajo, su escuela. Gracias, hermanos.